La economía de la República Colombiana en el siglo XIX, después de la independencia, se resume en la lucha tenaz entre librecambistas y proteccionistas que generó 9 guerras civiles. La incapacidad política de ambos bandos para imponer su doctrina hizo que el país se rezagara en su desarrollo. Durante el feudalismo, el modelo económico se basó en la exportación equina, el tabaco y el añil, el cual quebró generando una gran inestabilidad económica en el país. Solo a partir de 1885, con el papel moneda y una fuerte política proteccionista, Colombia conoció una larga etapa de estabilidad que le abrió paso a la modernización de su economía. La industria comenzó a desarrollarse desde comienzos del siglo XX, a base de los beneficios que le brindó la Primera Guerra Mundial con la Guerra de los Mil y Un Días. Se tuvo que cerrar la mayoría de las empresas artesanales en el oriente colombiano, dando lugar al desempleo de una población predominantemente femenina. En 1906 aparece con 102 telares Fabricato en Bello. En 1908 inicia Coltejer, que más tarde se convertiría en el más importante complejo textil de Latinoamérica. Se funda también Posada Tobón y compañía dedicada a la producción de bebidas no alcohólicas. El hecho técnico nuevo que entraba a distinguir a las fábricas que se estaban fundando en el periodo 1902 a 1909 era el uso generalizado de la energía eléctrica. Desde finales del siglo, el motor de explosión y el motor eléctrico empezaban a relegar a un segundo plano a los motores primarios movidos a vapor. Entre 1909 y 1920 se fundaron cerca de 10 nuevas fábricas textiles en el país, casi todas con equipos modernos. Leyes como la 117 de 1913 conformaron las tarifas aduaneras anteriores que facilitaban a las fábricas textiles la importación de las hilazas extranjeras. Política económica favorable y maquinaria moderna estimularon la creación de las empresas textiles. En 1913 se fundó la empresa Noel para producir dulces y galletas a escala industrial. En la década de 1910 se inició el proceso de concentración capitalista, es decir, de la posesión por una misma empresa de varias fábricas situadas en distintas ciudades del país, sin necesidad de concentrar la producción en una sola fábrica de gran tamaño. Gaseosas Posada Tobón tenía hacia 1920 4 o 5 fábricas en diferentes ciudades. Chocolates Chávez y Equitativa también controlaban varias pequeñas plantas en el país. Para 1916, la jornada de trabajo en las fábricas del país fluctuaba entre 9, 12 y 13 horas diarias. Las obreras ganaban un salario apenas la mitad que el de los hombres. Los primeros empresarios fabriles pudieron enriquecerse fácilmente por los bajos costos de producción, maquinaria eficiente y apoyo oficial para importar materias primas. El ingenio Manuelita entre 1927 y 1929 transformó sustancialmente sus procesos productivos al pasar de la energía térmica a la eléctrica para accionar sus trapiches. La industria del cemento, estimulada por el crecimiento urbano, vio aparecer una nueva fábrica en Cundinamarca en 1927, Cementos Diamante. En 1927, Coltabaco, absorbiendo una serie de plantas en todo el país, colocó a la industria tabacalera en Antioquia a la cabeza de todo el mercado colombiano. En Santander, la industria tabacalera también fabricaba cigarros, con 58 fábricas medianas y 512 fabriquillas de cigarrillos. La industria textil fue el sector más dinámico durante los años 30. Empresas como Fabricato y Coltejer emprendieron desde 1932 importantes ensanches, logrando tasas de crecimiento excepcionales. La dinámica más importante se presentó en los siguientes sectores industriales: bienes de consumo corriente, alimentos, bebidas, tabaco, textiles, entre otros, mientras que los sectores de bienes intermedios aumentaron mucho más lentamente. El buen comportamiento de la industria es consecuencia de las inversiones en obras públicas y del notable desarrollo cafetero de la década anterior. También durante los años 20 se comenzaban los procesos de urbanización, lo que creaba fuentes de demanda por bienes de consumo corriente.
El periodo de 1930 a 1945 significó para el país la ampliación de su base productiva de forma importante, aunque todavía con poca diversificación, cubriendo amplia gama de bienes que antes se satisfacía con importaciones. Con el fortalecimiento del sector industrial en el periodo de la guerra y la acumulación forzosa de divisas que permitió el conflicto, el país quedó fortalecido para emprender un crecimiento industrial que se prolongaría durante todo el periodo de posguerra. En la década posterior a la Guerra Mundial, la industria colombiana fue capaz de desplazar en buena medida los productos importados y de satisfacer con producción nacional gran parte de la demanda de manufacturas. En 1934 empezó a funcionar IMUSA en Medellín, especializada en la fabricación de artículos domésticos de aluminio. En 1939 se fundó en Medellín la empresa siderúrgica Simesa S.A., que fundía chatarra para obtener hierro y acero. En 1941, en Medellín, inició operaciones ASEP dedicada a la reparación de artículos eléctricos. En esta misma fecha también comenzó la fábrica de muebles Artecto en Bogotá. En 1940 fue creada Everfit, dedicada a la confección de ropa formal en gran escala. La producción de prendas en serie facilitó el incremento de la productividad y la rebaja real del precio de los vestidos, generando una competencia muy fuerte con el trabajo artesanal urbano de los sastres, quienes no pudieron competir con el trabajo en cadena. En 1943 se fundaron las empresas Sicolac como subsidiarias del grupo suizo Nestlé, Maicena y Colgate-Palmolive. Al terminar la guerra en 1945, llega a Cali, capital económico de Norteamérica y de Europa, a instalar empresas como Eternit Pacífico y Goodyear, Croydon del Pacífico en 1946, Cartón de Colombia y Unión Caribe en 1947, Celanese en 1950, Chiclets Adams en 1953, Facomec en 1954. El acelerado proceso industrial en Colombia a partir de la posguerra era el resultado de la estrecha relación con las multinacionales norteamericanas y en conformidad con la política exterior de los Estados Unidos. Este país venía siendo el centro principal de la revolución científico-técnica y estaba iniciando a ejercer el monopolio de las nuevas tecnologías que, aplicadas a la industria, empezaban a cambiar por completo las bases de la producción mundial. En 1948 se dictó la Ley 45 del 15 de diciembre, creándose la empresa siderúrgica nacional Paz del Río, en la cual el gobierno suscribió el 51% de las acciones y el resto el IFI y particulares. En 1949 se adoptó el novedoso sistema de eximir parcialmente el pago de impuestos de renta e impuestos de patrimonio a los contribuyentes que suscribieran acciones de la empresa siderúrgica. En 1950 es fundada la empresa Ecopetrol al recibir el gobierno nacional de la Tropical Oil Company la concesión para explotar el campo petrolero y las instalaciones que tenía desde 1920. En 1950 también se promulgó el Código Sustantivo del Trabajo, que estatuía la contratación colectiva, el salario mínimo, entrando a regular de una manera más moderna las relaciones obrero-patronales, recogiendo en sí misma toda la legislación laboral anterior. En el siglo XX, las explotaciones comerciales, cuyo propósito era hacer dinero, solían emplear grandes superficies de terreno. Los latifundios de Latinoamérica, en especial los de Colombia, eran propiedades de gran extensión, privadas, explotadas por manos de obras arrendatarias y caracterizadas por una ineficaz utilización de los recursos disponibles. Actualmente en Colombia las principales exportaciones son productos como el petróleo, el café, carbón, plátano, bananas, flores frescas, textiles. Sus importaciones más relevantes son equipamiento industrial y de transporte, bienes de consumo, productos químicos y productos del petróleo. Actualmente en Colombia, sus principales socios comerciales en exportaciones son Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Alemania y Reino Unido.
y en importaciones Estados Unidos, Venezuela, México, Brasil y Alemania. Después del siglo XX, las industrias que se lograron afianzar fueron industrias de textiles, de productos de alimentación, aceite, ropa y calzado, bebidas, productos químicos, productos metálicos, cemento. Los principales productos mineros son oro, carbón, esmeraldas, hierro, níquel, plata, sal, agricultura y ganadería, café, arroz, tabaco, mandioca, maíz, caña de azúcar, cacao, aceite vegetal y hortalizas, productos forestales y camarones. Colombia ha suscrito y puesto en vigencia varios tratados de libre comercio como parte de la política de apertura económica, con el objetivo de potenciar el crecimiento económico y aumentar las exportaciones. Entre ellos cabe destacar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio con Canadá. De igual manera, el gobierno está negociando tratados con otros países y bloques económicos. Tal es el caso de la Unión Europea, Japón y China. Desde hace unos años, algunas empresas colombianas encontraron en el extranjero oportunidades de crecer, de llevar su nombre y de paso el de Colombia al exterior, con los restos y contratiempos que esto implica. Carvajal, fundada en 1904 por Manuel Carvajal Valencia, comenzó 60 años después su proceso de expansión. A la fecha, esta compañía tiene producción propia en 17 países fuera de Colombia, 6 latinoamericanos, 5 centroamericanos, 2 en Norteamérica, 2 caribeños, 1 europeo y 1 asiático. Colombia es un país considerado como una economía emergente y hace parte del grupo económico conocido como CIBETS. Es la cuarta economía más grande de América Latina detrás de Brasil, México y Argentina, la sexta de toda América y la número 33 en el mundo. En las actividades primarias o atractivas, la industria minera se destaca con la producción petrolera y carbonífera. También son importantes la producción de oro, esmeraldas, plata y platino. En el sector agropecuario se destaca la producción de flores, café, caña de azúcar, banano, plátano, leche y carne. En las actividades secundarias o industriales se destaca la producción de textiles, alimentos y bebidas, automóviles, químicos, cauchos derivados del petróleo y las industrias de metalurgia y de cemento. En las actividades terciarias o de servicios de Colombia se destacan la banca, tercerización de procesos, comunicaciones, hotelería y turismo. En Colombia, las actividades económicas de los 3 sectores económicos componen la economía colombiana de la siguiente manera. Actividades primarias, 9.3% del Producto Interno Bruto. Actividades secundarias, 38% del Producto Interno Bruto. Actividades terciarias, 52.7% del Producto Interno Bruto.